vamos a estudiar juntos. Comiencen a sacar sus Biblias. También les pido que si tienen las creencias de los adventistas, los 28 creencias adventistas, voy a estudiar o vamos a estudiar juntos lo que es la creencia número 2. No hay creencia más fundamental que aquella que identifica al Dios que adoramos. Eso es lo fundamental de cualquier adorador, del verdadero adorador, es identificar a ese Dios al que nosotros estamos adorando. La Iglesia Adventista del Séptimo Día resume su comprensión actual en la segunda creencia fundamental. Y la segunda creencia fundamental de la que vamos a analizar hoy trata este asunto. En la creencia número 2 dice, hay un solo Dios. 2 puntos. Hay un solo Dios. Pero ellos dicen, o está resumido aquí, dicen, y está conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Aunque se lo puede conocer, oigan esto, y aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación, es digno para siempre de reverencia, adoración, servicio por parte de toda la creación. Y lo que yo quiero estudiar de todo lo que está diciendo aquí en esta creencia es ir a averiguar en los textos que están dando, porque se da Génesis 1.26, Deuteronomio 6.4, Isaías 6.8, Mateo 28.19, Juan 3.16, Segunda de Corintios 1.21, 22, 13.14, Efesios 4.4 al 6 y Primera de Pedro 1.2. Todos estos textos en conjunto están al terminar la creencia número 2. Entonces, nosotros vamos a buscar si estos textos o versos de la Biblia nos dicen que Dios, ese único Dios, está compuesto por 3 personas o por 3 seres coeternos. Así que vamos a dividir esta declaración que estamos estudiando, ¿verdad? O que vamos a empezar a estudiar en 3 componentes. La primera es la declaración de la unidad de Dios, porque leímos que Dios, dice ahí en la creencia, que Dios es un solo Dios, hay un solo Dios. Eso vamos a verlo. Vamos a ver también la definición que ellos dan del Dios único, porque estudiamos cuál es la definición que ellos dan de ese Dios único. Y también vamos a ver la descripción del Dios único. La declaración que ellos dan acerca de la unidad de Dios, al decir que Dios es uno solo, la declaración simplemente, la que estudiamos, dice, hay un solo Dios. La definición de ese Dios único que se da en la creencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la definición que está en la creencia. La definición de que Dios es único y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Esa es la definición que se da. Y la descripción que se da de ese Dios único, abarca el resto de la declaración de esa creencia. Finalmente, nosotros
vamos a ver que en esta declaración se adjuntan 9 referencias bíblicas, de las cuales ya las dije, para proporcionar una base escritural. Supongamos que estos textos se relacionan por su claridad para expresar la enseñanza bíblica sobre este tema. Vamos a suponer eso, que realmente estos textos están hablando que Dios es un Dios compuesto por 3 seres coeternos, coiguales, coexistentes. Vamos a ver si esto es lo que expresa estos textos que se han puesto al terminar la creencia. Los 3 elementos de nuestra declaración doctrinal que deberían encontrarse fácilmente en los pasajes que ya se han mencionado. Esto es lo que nosotros vamos a buscar, no es lo que vamos a estudiar. De no ser así, entonces nosotros confiamos en hallarlos en algún otro lugar dentro del cuerpo bíblico, tal como Dios nos lo ha prometido, porque Él dice, lo ha dejado claro, plasmado, nos ha dado ya nos ha dejado esta verdad para que nosotros lo conozcamos. Por lo tanto, examinaremos brevemente cada una de las referencias bíblicas mencionadas, buscando identificar especialmente una declaración de la unicidad de Dios. Eso es lo primero que vamos a buscar en estas referencias bíblicas. Una unicidad de Dios, o sea, de que Dios está conformado por 3 personas. Y vamos también a buscar la definición del Dios único. Y también una descripción de ese Dios único que coincida con nuestra declaración doctrinal que tenemos o que están plasmadas en las 28 creencias. La primera que vamos a ver es Génesis 1:26, porque es el primer verso que se da para afirmar lo que se dice en esta creencia, de que Dios es una Trinidad. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo contribuye a nuestra descripción de Dios como superior a todos. Y este texto dice que es digno de reverencia, adoración, servicio por parte de toda la creación. El hecho de que Dios haya creado al hombre y le haya dado dominio sobre toda la tierra, esto demuestra su supremacía absoluta de Dios. Sin embargo, este versículo no declara explícitamente que hay un solo Dios, por lo que buscaremos esa declaración en otro pasaje. ¿Qué hay de nuestra definición del único Dios? Como pregunta. ¿Nos ayuda este versículo? ¿Este versículo está diciendo lo que se está preguntando? La definición que buscamos es algo equivalente a que este Dios está conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Eso es lo que dice el texto de Génesis 1:26 que acabamos de estudiar. Esta definición no se encuentra en este texto. A menudo se señala que la palabra hebrea, y esto porque lo he comentado, lo he charlado con algunos dirigentes de la Iglesia Adventista, entre ancianos y pastores. A menudo ellos señalan que la palabra hebrea para Dios
en este versículo que acabamos de estudiar de Génesis 1:26, la palabra Dios se refiere o está en el hebreo, quiere decir Elohim, y que tiene forma plural o que habla de una pluralidad. Lo que sugieren ellos es que hay una pluralidad de personas en la definición del único Dios. La declaración de Dios, ellos dicen, porque si tú no crees, dice más adelante, en ese mismo texto, argumentan ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto también, dicen, está en plural. Y verdaderamente está en plural. La palabra hagamos está en plural. Y parece apoyar esta idea. Pero no es la idea que ellos tienen, porque ellos están pensando en un plural que no dice el texto, un plural numérico. Y el texto no está hablando de un plural numérico. No obstante, este argumento no es concluyente. ¿Por qué? Porque los judíos, de cuya tradición literaria proviene el libro del Génesis, y para quienes el hebreo era su lengua nativa, no consideraban a Dios como una pluralidad de personas. Ya lo he dicho en otros temas, en otras charlas, donde para el judío el único Dios verdadero para ellos no era un Dios compuesto de 3 personas. Inclusive en el capítulo 9, 8 y 9 de Juan, Jesús mismo dice quién es ese Dios de los judíos. Es su Padre de él. Y él les dice, si ustedes fueran hijos de mi Padre, ustedes me amarían. Pero ustedes no son hijos de mi Padre. Ustedes son hijos del diablo. Así que esta enseñanza o como hemos estudiado, que este argumento no es concluyente porque los judíos no, de cuya literatura o tradición literaria proviene el Génesis, el libro de Génesis, y para quienes el hebreo era su lengua nativa, ellos no consideraban a Dios como una pluralidad de personas, como se enseña actualmente en el mundo adventista y en el mundo cristiano, sino como un ser único. Ese era el pensamiento de ellos. Su conocimiento del hebreo permitía añadir un sufijo que normalmente denota pluralidad al título de su Dios singular, no un Dios plural. Le ponían el sufijo que normalmente denota pluralidad al título de su Dios singular. En una lección de escuela sabática del 2022, venía este párrafo donde dice, el uso de la forma plural de la palabra Elohim, y está hablando el escritor de esta lección, Jacques Duncan, explica que el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia. Esto es lo que dice este teólogo. Así que no requiere necesariamente una pluralidad de personas en Dios. Encontramos el mismo plural de majestad aplicado en Primera de Reyes 11:33. Por ejemplo, dice allí que Astoret, la diosa, y esa palabra diosa es Elohim.
Esa diosa era de los sidonios. Habla también de Quemos, el dios o el Elohim de los moabitas. Y habla también de Moloch, el dios o el Elohim de los hijos de Amón. Estos son dioses únicos, cada uno designado individualmente como un Elohim. Claramente, la forma plural de esta palabra no exige una aplicación numéricamente plural, como se enseña, como se dice, como argumentan la mayoría de la teología adventista. Esto se refuerza con el uso del verbo singular dijo en Génesis 1:26. Si más de una persona estuviera hablando, el verbo hebreo naturalmente tendría una forma plural. Pero la forma hebrea del verbo en esta oración es la tercera persona del singular, indicando un solo hablante. El siguiente verso continúa de la misma manera. Y creó Dios. Es un verbo en singular. Creó Dios al hombre a su imagen. Pronombre singular. A imagen de Dios lo crió. Verbo singular. Varón y hembra los crió. Verbo singular. No hay necesidad de incertidumbre en este punto. No hay nada nublado en este punto que nosotros no podamos entender, porque está escrito sencillamente. Sabemos nosotros exactamente quién le estaba hablando a quién en este versículo de Génesis 1:26. Sí, la misma Biblia se explica así sola concerniente a este versículo de Génesis 1:26. ¿Quién llevó a cabo la creación de esta tierra? Bueno, en la doctrina de la Trinidad se cree que estuvieron Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no hay ninguna prueba bíblica que refuerce el argumento que se presenta. Sin embargo, vamos a ver que nosotros podemos leer en Hebreos versículo 1, nosotros vamos a ver que en Hebreos se nos dan pistas, se nos muestra claramente quiénes estuvieron presentes en la creación y por quiénes fue hecho la creación. Dice Dios, y cuando dice Dios, comenzando a hablar en el versículo 1 de Hebreos, Dios está hablando de Dios el Padre, porque el mismo contexto lo refuerza. Dios el Padre, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y luego dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y noten esto, por medio de quien hizo también el universo. Solamente a dos personas se está mencionando, el Padre y su Hijo. Dos personas. Vamos a ver también otro texto, que es Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 dice, hablando de Cristo, la persona y la obra de Jesucristo. Ese es el encabezado que tiene en este párrafo que vamos a leer del libro de Colosenses 1:15. Y dice así,
Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Él es la imagen de ese Dios invisible, de su Padre. Él es el primogénito de toda creación. Es el que principió toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vemos en estos textos, en estos versos del Nuevo Testamento, donde Pablo declara que Dios el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sea lo visible y lo invisible, todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Esto está tan claro expresado en esta palabra que, como lo dije en un principio, hasta un niño lo puede entender. Vamos a ver un versículo que está en el Antiguo Testamento, que se encuentra en Proverbios 34. Y vamos a leerlo de esta manera. Dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? Son preguntas. Si ustedes lo buscan en su Biblia, Proverbios 34, son preguntas. Y nosotros, si somos buscadores sinceros de la Escritura, no ponerle nuestras palabras, nuestra filosofía, nosotros vamos a buscar quién subió al cielo y descendió. Nosotros tenemos que saber quién es el que subió al cielo y descendió. También dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Puras preguntas. La otra pregunta es, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién? Ahora Salomón termina con la última pregunta y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? ¿A cuántos está mencionando Salomón? ¿Quién llevó a cabo todo eso? Él dice que es el Padre, porque está diciendo cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Se comprende que si hay un hijo, tiene que haber un padre. Y ya hemos visto en los textos de Hebreos y Colosenses que es Dios el Padre quien llevó a cabo la creación por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo efectuó la palabra del Padre. Llevó a cabo el pensamiento o los planes que se habían acordado entre él y su Padre. Así que vemos aquí en la Escritura que fue efectuada la creación por dos seres. Y están dos seres presentes en la creación. Así que no hay necesidad de incertidumbre en este punto. Con sobrada razón, con sobrada claridad, nosotros podemos saber exactamente quién le estaba hablando a quién en este versículo que estudiamos de Génesis 1:26. Sin necesidad de ir a más. Pero la gloria sea para nuestro Dios que nos ha dado o nos ha dejado un poquito más de luz para que nosotros no perdamos el camino y no nos desviemos
de esta verdad. En el medio adventista, la sierva del Señor, Elena de White, vamos a ver también, y quiero compartir antes de esto, de ir a Historia de la Redención. Quiero leer también Daniel, el libro de Daniel 3:25, para que vean la expresión que da el rey Nabucodonosor acerca de el cuarto ser que aparece con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Dice en Daniel 3:25, respondió él, el rey, y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto, que yo estoy mirando, es semejante al Hijo de Dios. En la Historia de la Redención, ahora nosotros vamos a ver que antes de que terminemos, ¿verdad? Vamos a ver que en Historia de la Redención, la profeta del Señor dice claramente, hablando de Génesis 1:26, quiénes estaban hablando en ese versículo 26. Ella dice, y comienza diciendo en el párrafo 19 de Historia de la Redención, el primer capítulo y el segundo capítulo, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Quién dice Elena de White? El Padre con su Hijo. Ella no dice 3, ella dice 2. Vamos a ir a otro, donde ella dice ahí en el capítulo 2, comenzando el capítulo 2, dice, y el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, que era la creación del mundo. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Y noten que este capítulo en Historia de la Redención está basado en Génesis capítulo 1. Y está hablando. Y ahora noten lo que ella va a decir acerca de Génesis 1:26. Siendo que es lo contrario de lo que dice la creencia número 2 y lo que dice la teología adventista. Ella dice, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido desde antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Ella dice, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra. ¿Quiénes? El Padre y su Hijo. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Y ahora noten lo que dice ella de Génesis 1:26. La teología adventista dice que son 3 los que están hablando. Pero ahora noten lo que ella está diciendo. Y ella está en concordancia con los textos y que nosotros leímos acerca que Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Y ahora, ¿quién estaba hablando en Génesis 1:26? ¿Y con quién estaba hablando? Bueno, ella dice esto. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es lo que está diciendo ella? Que es el Padre el que está hablando con su Hijo. Y le está diciendo el Padre a su Hijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Así que nosotros vemos que no hay cabida para lo que se asevera en esta creencia número 2,
de que Dios está conformado por 3 personas. No lo dice la Escritura, ni tampoco Elena de White lo apoya. Así que no hay necesidad de incertidumbre en este punto. Sabemos ahora con claridad quién le está hablando a quién en Génesis 1:26. Elena de White dice, el Padre le está hablando a su Hijo. La Biblia demuestra que es el Padre con el Hijo el que lleva a cabo la creación. Vemos que era un solo hablante dirigiéndose a un solo oyente. Dios estaba hablando a su Hijo. Si imponemos al texto nuestra definición de Dios como una unidad de 3 personas, entonces el texto lo volvemos confuso. Pero si lo leemos de forma natural, todo tiene sentido. Y vemos y vamos a notar con claridad que es el Padre que está hablando con su Hijo. Este entendimiento de Elohim, como lo leímos en Daniel 3:25, donde Nabucodonosor exclama, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. La palabra para Dios aquí en Daniel 3:25 es Elohim, el equivalente a arameo del hebreo Elohim. En el arameo es Elahim y en el hebreo es Elohim, es el mismo equivalente. A pesar de tener una forma plural, esta palabra, esta es una clara referencia que se hace a Dios Padre. Pues aquel que estaba en las llamas fue identificado como su hijo. Nabucodonosor lo identifica como el hijo de Dios, de ese Dios Elohim. Este es es a quien Jesús llamó mi Padre. Y lo hizo en el Nuevo Testamento como casi 60 veces. Dijo, este es mi Padre, Dios es mi Padre. Por lo tanto, vemos que el sufijo plural en la palabra Elohim no indica necesariamente por sí mismo que Dios sea una pluralidad de personas. Y más adelante vamos a ver que denota una pluralidad majestática, de que no hay otro Dios fuera de él. Denota majestad, poder. Así que esto no indica necesariamente que la palabra Elohim quiera decir el plural de 3 o un plural numérico donde menciona 3 seres. No, por el contrario, la palabra Elohim demuestra a ese Dios único que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No indica necesariamente este texto que Dios sea una pluralidad de personas.